Bueno. Por el momento vamos a dar lugar a los pequeños, van a clase. Vamos a dar este tiempo a ellos. Bueno. Reciban un saludo de aquellos hermanos que pues a lo largo desde el año pasado nos han visitado, como la hermana Vero, el pastor Abdiel, Raimundo, ¿no? Mandan saludos a la iglesia. También el secretario de la asamblea, bueno, en esa ocasión no estábamos todos, solo los algunos líderes pasaron por aquí en una ocasión, la parte de la directiva de la asamblea, y también se acuerdan de la iglesia. Así que un saludo, hermanos. Hoy vamos a iniciar en estos 2 meses, vamos a estar meditando acerca de las parábolas, ¿sí? Las parábolas que en un momento Jesús enseñó. Quiero comenzar diciendo que no soy un experto en la parte de la enseñanza, de la educación, así, pero estudiando un poco un material de la iglesia Shalom, hoy que estamos escuchando esta palabra Shalom, nos dice que los métodos de enseñanza son técnicas o procedimientos que podemos utilizar para llevar al alumno hacia el objetivo del aprendizaje. La pregunta es, ¿cuál es el mejor de los métodos para usar y cumplir con este objetivo? Bueno, algunos dicen que puede ser el diálogo, la discusión de un tema, la dramatización y la narración, que es los 4 que menciona este material, este artículo. En otros ámbitos los mencionan como el método expositivo, el método participativo o el basado en problemas y el cooperativo, ¿no? Son métodos de enseñanza que algunos usan. Hablando acerca de la narración, dice lo siguiente: narrar es contar algo, es la enseñanza por medio de historias. Jesús, el mejor de los maestros, usó con frecuencia y también usó este medio, y también lo usaron los profetas para dar mayor claridad y énfasis al mensaje. Una historia o un mensaje o una narración es una historia que se cuenta como contar, dice, un cuadro donde nosotros podemos percibir en nuestra mente colores, aromas, ¿no? Como lo hace también un pintor al plasmar en un cuadro, ¿sí?, los colores, y de esa manera nosotros ver y captar el mensaje que ellos, o la historia que ellos nos cuentan. Esta definición nos los dice B. Celis. No sé si se habrán equivocado, porque la esposa del pastor Wilbur es de Celis, sería, ¿verdad? Delia Celis. Pero bueno, ella escribe esta definición acerca de
cómo el Señor Jesús usaba esta técnica con frecuencia y también lo usaron los profetas. La narración es eficaz para todas las edades y para grupos de cualquier tamaño, incluso para un solo alumno. La eficacia de la narración recae en la habilidad del narrador de contar la historia. La narración puede ser enriquecida con materiales didácticos para estimular los sentidos. Una historia bien narrada despierta interés, conmueve las emociones y produce una experiencia de sensaciones que pueden llevar a un cambio interno. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la reacción de David al escuchar la historia del profeta Natán acerca del hombre que robó una oveja? Enojo, ¿no? Buscar una reacción que se haga justicia, ¿verdad? Pero antes de escuchar esa historia, ¿cuál era la situación de David? Pues parecía que nada pasaba en su vida, ¿no? Todo estaba tranquilo. Todo sucedió hasta que Natán le contó la historia, ¿verdad? Que ustedes ya la recuerdan, está en 2 Samuel capítulo 12. David nos da señales, ¿sí?, de un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, debido a la historia que Natán le contó. Él, al escucharlo esto, mostró enojo y juicio, y esto lo llevó al arrepentimiento. Jesús, en un momento de su ministerio, alguien le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y él también usó esta técnica, ¿verdad?, o este método para contar una historia muy conocida por nosotros como el buen samaritano, ¿verdad? Que al final del relato Jesús preguntó, ¿verdad?, ¿quién de los tres fue el prójimo? Y la respuesta fue: el que tuvo misericordia. Bueno, yo les invito a que busquen en sus Biblias, en Mateo capítulo 13. Pasa mi Biblia, Yaren. Y quiero que comencemos con las parábolas, aunque ya escuchamos su definición o algunos métodos de enseñanza y en particular la narración. Quiero que veamos lo que en un momento los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué enseñas por parábolas? Esa fue la pregunta de los discípulos. San Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Quiero que lo leamos ahí en sus lugares de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Los oídos oyen saben, fueran cerrados sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y no lo saben. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven, y vuestros oídos porque oyen.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, en esta parábola, en esta pregunta que surge de los discípulos, es porque Jesús había iniciado con una parábola también muy conocida por nosotros, la del sembrador. Y Mateo va a decir que Jesús usó este método de enseñanza llamada las parábolas, una especie de narración, de historia, ¿verdad? Mucho de ellos tienen que ver con acciones vivenciales para sus oyentes. Eran algo que ellos conocían. Así que la respuesta para la pregunta podría ser sencilla y fácil, como dice el versículo 13. Por eso les habló en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Este pasaje pudiera parecer desconcertante al principio, en especial cuando Jesús indica que su verdadera intención al hablar en parábolas es de que la verdad sea ocultada a aquellos que están afuera. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, primero, en el pasaje nos va a decir en el versículo 11, y respondiendo, Él les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios. Un misterio en la Biblia no es algo que tú puedas descifrar, a menos que Dios te lo revele. Esto lo vemos en muchas visiones y sueños que interpretaron algunos personajes en la Escritura. Por ejemplo, José ante el faraón, ¿no? Él tuvo un sueño, pero era un misterio porque nadie podía revelarlo. Y tampoco José, él dijo, si el Señor así se digna, pues Él me revelará tu sueño. Lo mismo pasó con Daniel en Babilonia, ¿no? Interpretando los sueños del rey de Babilonia. O en una ocasión, cuando los discípulos, estando con Jesús, Él les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Un misterio no se puede descifrar fácilmente a menos que el Señor nos lo revele. Y las parábolas, hermanos, pudieran ser tan sencillas, pero a la vez tan complicado de entender el significado de ellas. Bueno, Jesús estaba enseñando de manera clara que los secretos del reino, son incomprensibles por medio del razonamiento y de la intuición humana, ¿sí? El reino de los cielos no lo podemos comprender por el medio del meramente razonamiento humano, sino que hay detrás de ello una revelación de parte de Dios. Jesús no está diciendo que nadie puede entender las parábolas, o que Él tiene la intención de esconder su verdad de todas las personas. Más bien Jesús explica que a fin de exaltar la gracia soberana de Dios, Dios en su misericordia ha iluminado a algunos a quienes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Así lo dice el versículo 11. Él le respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos.
para que puedan entender las verdades del reino de Dios. Aquellos a los que se les ha dado a conocer, aquellos a quienes se les ha concedido el conocimiento de estos secretos del reino de Dios, además de eso, se les va a dar más. Mientras aquellos que no han recibido el tal conocimiento, eventualmente se les quitará cualquier bendición que parezcan tener. Eso nos dice en el versículo 12. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así nosotros, cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando leemos historias o una parábola como la que vamos a estar viendo, el Señor, además de lo que nos ha bendecido y nos ha dado, nos da más al conocer y revelarnos los misterios de su palabra, de su voluntad, a través de esa parábola tan sencilla como la de un sembrador que salió a sembrar. Pero también aquellos que no se les ha revelado, no se les ha permitido que conozcan más, aún lo que tienen, ¿sí? Dice, se les será quitado. Aún el conocimiento que tienen los vuelve, disculpen la palabra, más torpes para entender la voluntad de Dios por medio de estas enseñanzas. Quisiera que veamos los versículos 14 y 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Así como el sol, hermanos, como el sol que nos toca vivir en nuestra tierra, el istmo, ¿no? Si ponemos una vela ahí, ese sol derrite esa cera. Pero así como ese sol derrite esa cera, también ese sol endurece el barro, ¿sí? Los ladrillos, las ollas que crean los alfareros, lo ponen al sol y lo endurecen. Así es la palabra de Dios. Para algunos los puede ablandar, quebrantar el corazón, pero a otros al mismo tiempo los endurece. Por eso el Señor dice la profecía de Isaías, porque oyen, ¿verdad? Oyen, pero no entienden realmente. En la medida en que los incrédulos, continúen sin arrepentirse, se están aislando de la gracia de Dios y se mantienen bajo juicio. En este sentido, las parábolas de Jesús eran una manera de presentar el mensaje de Dios para los que eran espiritualmente sensibles y pudieran entender. Y los endurecidos solo oirían una historia bonita, pero sin entender el mensaje de la gracia de Dios. Muchos escuchan o escucharon la predicación de Jesús, pero se rehusaron a creer lo que Él dice. Estas son personas que ven y sin embargo no ven verdaderamente. Estas son personas que oyen y no oyen verdaderamente. Así veíamos en el versículo 13. Estos son aquellos que son confrontados con las verdades del reino y no obstante, de manera obstinada, escogen rechazarlas. La enseñanza de Jesús en las parábolas es el juicio sobre su incredulidad, mientras que al mismo tiempo también trae bendición para aquellos a quienes se les ha enseñado el significado de la parábola.
En la medida en que los incrédulos continúen sin arrepentirse, se están aislando de la gracia de Dios y se mantienen bajo juicio. Estos realmente no ven lo que vieron, ni oyen lo que oyeron. Entre más clara era la enseñanza, menos entendieron, hermanos. Están tan mal que lo único que notan en su mente son los vestidos de colores de los personajes y una historia bonita. Hoy en día es nuestro deber usar las herramientas o los métodos que estén a nuestro alcance para transmitir el Evangelio. Nosotros usamos la tecnología para transmitir el Evangelio. Usamos las transmisiones, ¿verdad? Estamos llevando las clases a través de enseñanzas en línea. Usamos diapositivas. Queremos ir a congresos o a realizar congresos donde las personas escuchen el Evangelio. Queremos llevar a cabo o vamos a conciertos donde la música, ¿no?, llega a nuestros oídos para escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Hacemos campañas evangelísticas y muchas otras cosas más, actividades para jóvenes y para niños. Y está bien, pero lo que debemos o lo que no debemos olvidar o estar conscientes es que ninguna habilidad o recurso visual o auditivo será capaz de hacer entender la verdad del Evangelio a las personas, sino solo la soberana gracia de Dios que opera en el corazón del hombre, de la mujer, de los jóvenes y de los niños, es quien hará la transformación de esos corazones. Por más que nosotros querramos hacer todo y poner todo un escenario visual y auditivo, si el Señor no quiere abrir el entendimiento de esa persona, no lo hará. Y pasará como con Jesús. A Jesús lo seguían multitudes y les contaba estas parábolas. Pero cuando vino el momento de entender esas parábolas, que lo que Él iba a hacer, que Él iba a morir en la cruz, iba a ser sacrificado, al fin no lo entendieron. Y ellos gritaron: crucifíquenlo. Es solo la gracia, hermanos. Sin embargo, esto no nos debe desanimar a decir, ¿verdad?, que echemos a un lado los métodos. No, usémoslos porque Jesús lo utilizó. Pero estemos conscientes que solo Dios transforma los corazones. A los discípulos se les dijo, versículos 16 y 17, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. A los discípulos, por otro lado, a ellos se les concedió que se les abrieran los ojos, los oídos, para oír y ver el misterio que hay detrás de cada parábola que el Señor Jesús enseñó. Y es lo que pretendemos, hermanos, en este tiempo, en estos 2 meses, que estas parábolas que vayamos a ver, el Señor nos abra el entendimiento y no sean simples historias bonitas y contadas, ¿sí?, sino que detrás de ella veamos el verdadero significado que el Señor quería transmitir a sus discípulos. Y de eso, hermanos, de eso esperamos en el Señor, que Él abra nuestro entendimiento por medio de su Espíritu Santo. A nosotros, podemos decir, se nos ha concedido el privilegio de que se nos abran los oídos, se nos abran los ojos
y podamos entender los secretos del reino de Dios. La misericordia de Dios ha sido extendida a los discípulos que con muchos, como muchos seguidores en su tiempo, escucharon, oyeron la buena noticia, el Evangelio, pero también tengamos cuidado, porque muchos en su tiempo rechazaron a Jesús, ignorantes, con una mente obstinada, no quisieron escuchar el Evangelio. Bienaventurados somos nosotros. Bienaventurado, decía el Señor Jesús, porque incluso los profetas quisieron escuchar lo que hoy ustedes escuchan, o ver lo que ustedes ven. ¿Cuál es ese gran misterio que se reveló a la humanidad? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios que se encarnó para habitar entre nosotros. Los apóstoles tuvieron el privilegio de verlo, de escucharlo. Hoy físicamente no lo vemos, pero hoy tenemos su palabra escrita. Y Pedro decía, esta es la profecía más segura para nosotros. Porque ahí tenemos y ahí escuchamos y vemos las historias que el Señor quiere mostrar a nuestra vida a través de parábolas. Que el Señor nos bendiga y que el Señor en este tiempo se revele a nuestra vida a través de las parábolas que vamos a ir viendo. Vamos a orar, hermano. Señor, muchas